Vamos a realizar ahora un video en el que pretendemos explicar o aclarar un poco algunas dudas con respecto al trazado de líneas de reparto para el gráfico, para el método de Ponchon-Savary. Como habían visto en el video, nosotros necesitamos para resolver el problema un gráfico de entalpía-concentración. En este caso, el que tienen en el video tiene el gráfico de entalpía-concentración superpuesto al gráfico de equilibrio. ¿Por qué es esto? Porque para poder encontrar las rectas de reparto que nosotros necesitamos, siempre hay que contar con algún gráfico que provea datos de equilibrio. ¿Qué gráfico puede ser ese? Puede ser el gráfico XY o puede ser un gráfico, por ejemplo, vamos a buscar otra mezcla de temperatura-composición. Sabemos que en un gráfico de temperatura-composición nosotros lo que tenemos es líneas de líquido y líneas de vapor, y los pares que están en equilibrio están representados por pares que tienen la misma temperatura. Por ejemplo, aquí tendríamos un par X de equilibrio y de equilibrio a una temperatura de 120 grados. En el gráfico de composición, en un gráfico XY, nosotros lo que tenemos son datos de Y de equilibrio, X de equilibrio. Entonces todos los puntos que están sobre la línea de equilibrio son pares X de equilibrio y de equilibrio. Y esos pares quedan representados en el gráfico de entalpía-concentración por rectas que tienen la misma temperatura. Si nosotros observamos más de cerca, nosotros podemos ver que tenemos temperatura constante a lo largo de toda la recta de reparto y que los extremos están sobre las líneas de líquido de equilibrio y de vapor, de líquido saturado y de vapor saturado, y representan pares X equilibrio y de equilibrio. Entonces, en un gráfico de entalpía-concentración, nosotros vamos a tener en ordenada la entalpía, en abscisa vamos a tener los valores de X e Y de la mezcla. Esta mezcla era etanol al agua. Vamos a tener una línea que representa el líquido saturado, una línea que representa el vapor saturado. Por debajo de la línea de líquido saturado tendremos líquido frío a distintas temperaturas. Entre las dos líneas vamos a tener mezclas de vapor y líquido, y por encima de la línea de vapor saturado vamos a tener vapor sobrecalentado. Como dijimos, vamos a tener además trazadas distintas rectas de reparto. Hay gráficos, por ejemplo, que no tienen las rectas de reparto, o nosotros podemos trazar nuestros gráficos de entalpía de composición para distintas mezclas y podemos entonces no tener rectas de reparto, pero sí tenemos esta forma de buscarlas. Hay otra forma de buscar las rectas de reparto, que es con una línea auxiliar, y eso lo tienen que haber visto en la teoría, en la bibliografía, lo pueden ver. En este caso, lo que vamos a trabajar es con una línea de equilibrio. En este caso está superpuesta, y en este gráfico, como pueden ver, se ha borrado esta línea de equilibrio y se puede trabajar entonces con el gráfico de entalpía de composición y en paralelo el gráfico de XY, que es el que nos va a dar los valores de equilibrio. Es decir, este resulta de haber superpuesto. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos el gráfico de composición y nosotros podríamos superponerlo con el gráfico de entalpía para tener este otro gráfico. Como dijimos, cualquiera de las dos maneras se puede trabajar. Eso resulta de acuerdo a la comodidad de cada uno. En el video habíamos visto cómo se realizaba el trazado y lo vamos a repasar ahora. Una vez que nosotros tenemos ubicados los puntos más representativos del problema, que son destilado, vapor B1, que es el vapor que sale de la cabeza de la columna y que va a tener la misma composición que el destilado por tratarse de un condensador total. El punto D', que está corregido teniendo en cuenta el contenido entálpico de la corriente, la cantidad de calor puesta en juego en el condensador. La alimentación, que en el video tenían los distintos tipos de alimentación y cómo ubicarlos gráficamente haciendo uso de las líneas de equilibrio, y el residuo corregido.
La unión de B' con F y B' nos daba la línea de entalpía global, y el primer paso para resolver era ubicar L1 a partir de B1. Para eso, ¿cómo hacemos? Buscamos la recta de reparto que pasa por B1. Como observamos en este caso, no tenemos esa recta de reparto y deberíamos buscarla. ¿Cómo la vamos a buscar? Haciendo uso de la línea de equilibrio, que en este caso es la que tenemos superpuesta. Ya vamos a ver enseguida cómo lo hacemos si no la tuviéramos superpuesta o si quisiéramos trabajar en paralelo. Entonces, si nosotros observamos, este vapor B1, como tiene la misma composición que el destilado, tiene una composición de 0,85. Si nosotros observamos de este lado del gráfico, vamos a tener el valor de I para la línea de equilibrio y debajo vamos a tener el valor de X. Entonces, si dijimos que B1 tiene una composición de 0,85, vamos a entrar a la línea de equilibrio con un valor de 0,85, que es esta línea en trazo verde que tenemos acá. Una vez que llegamos a la línea de equilibrio con un I de 0,85 y 1,085, vamos a buscar el X1. Directamente cortamos en la línea de líquido y ya nos quedaría la composición de X1, que si nos fijamos es 0,78. Entonces trazamos la primera recta de reparto que une I1 0,85 con X1 0,78. ¿Sí? ¿Cómo seguiría el trazado? Una vez que nosotros tenemos el valor de X1, unimos este punto con el polo superior, donde esta línea, que es una línea de entalpía para la región de rectificación, corta a la línea vapor saturado, tenemos el valor de B2. Si nosotros nos fijamos, ese valor de I2 sería más o menos 0,81. Entramos entonces con un valor de 0,81 hasta la línea de equilibrio, bajamos, donde corta tendríamos L2. Si miramos, ese L2 tiene una composición X2 de 0,67 aproximadamente. Entonces buscamos y ya tenemos la segunda recta de reparto, que une un I2 de 0,81, 0,82 con un X2 de 0,67. Nuevamente nos vamos al polo superior, donde esta línea de entalpía para la sección de rectificación corta a la línea de vapor saturado, vamos a tener B3. Seguimos con el mismo procedimiento, vemos la composición, entramos al gráfico, bajamos, donde corta tenemos B3 con su X3, L3 con su X3. Nos vamos al polo, donde corta tenemos B4, leemos la composición, entramos con esa composición hasta la línea de equilibrio, bajamos, donde corta vamos a tener seguimos con las rectas de reparto, uniendo. Y si nos fijamos, esta recta de reparto, B4, que es la cuarta recta de reparto, empieza en la sección de rectificación y termina en la sección de agotamiento. Esa sería entonces la que representa el plato de alimentación, es decir, la sección de rectificación va a tener 3 platos, la alimentación va a ingresar en el cuarto plato y a partir de ahí seguimos trazando, pero trabajamos con el polo inferior. El modo sigue siendo el mismo, buscamos el valor de composición de este vapor, ingresamos, que ahora lo tenemos trazado en amarillo, donde corta tenemos el L5 con su composición, vamos al polo inferior, encontramos B6, leemos su composición, ingresamos a la línea de equilibrio, donde corta vamos a tener la última recta de reparto, y si miramos, esa composición es inferior a la composición de residuo que nosotros habíamos fijado como límite, por lo cual
ahí terminaría el problema. Si nosotros quisiéramos entonces encontrar, por ejemplo, la primera recta de reparto trabajando de forma paralela, no con el gráfico superpuesto, lo que hay que hacer es, igual que recién, tenemos el vapor B1 que tenía una composición de 0,85, entonces vamos a ingresar al gráfico con un I de 0,85 vamos a ingresar con un I de 0,85 y vamos a bajar para encontrar el valor del X de equilibrio. Entonces aquí tendríamos un I de 0,85, un X de 0, no recuerdo cómo daba ya, pero más o menos 0,83. Esta manera es la misma que en este caso, solamente que aquí estaban superpuestos. Cualquier duda lo vemos entonces después en el foro.